Bueno, chicos, ahora vamos a empezar a ver el tema nuevo y que es uno de los temas que por ahí al principio en la teoría más problemas trae, que es ondas mecánicas, ¿sí? Digo al principio porque después cuando pasemos a la parte práctica van a ver que es demasiado sencillo de resolver los problemas, al menos los problemas tipo parcial que los evalúan, ¿sí? Empecemos con lo básico. Primero, antes de empezar, alguien que me confirme por favor si la ve a la pantalla bien. Sí, sí se ve, Gaby. Perfecto. Comenzamos entonces. Vamos a ver el concepto de onda mecánica viajera. ¿Qué es una onda mecánica viajera? Es una perturbación que se propaga por un medio que es material y elástico. ¿Sí? Vamos por parte y después entremos en detalle de qué es propiamente esta onda mecánica. En primer lugar, fíjense una característica de la definición. La onda mecánica requiere de un medio material para propagarse. O sea que las ondas mecánicas no pueden propagarse en el vacío. Esa es una pregunta típica que puede aparecer en múltiples choice, ¿sí? Las ondas mecánicas requieren de un medio material para propagarse. Y además, ese medio material por el que se propaga debe tener la propiedad de ser un material elástico. Esto significa, como ya saben de la primera parte de Física 2, que el material es tal que cuando le aplicamos una cierta deformación, el mismo, al menos dentro de cierto rango, tiene la capacidad de recuperar su forma, tamaño y dimensiones originales, ¿sí? Entonces, para que una onda mecánica se propague es necesario que el medio sea material y además tenga un comportamiento elástico. Ejemplos de ondas mecánicas son los terremotos, las olas del mar, el sonido. Pero veamos algunos ejemplos clásicos, digamos, de onda mecánica. Y cuando digo clásico, quiero decir que seguramente ustedes en algún momento de su vida lo han experimentado. Vamos por parte. Hagamos un experimento que es muy sencillo de llevar a cabo. Supongamos que tienen un tablón de madera. Eso mismo que utilizan para juntarse con los amigos cuando hacen algún asado o alguna fiesta. Y supongamos que en el extremo izquierdo de ese tablón, un segundito acá ya lo agrego a su compañero, a Cristian, ¿sí? Y supongamos que en el extremo izquierdo de ese tablón, aquí dibujado, se encuentra un vaso, ¿sí? Entonces a continuación viene alguno de sus amigos o ustedes mismos y dan un golpe al extremo derecho del tablón, digamos un golpe de puño. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Resulta que cuando ustedes golpeen el extremo derecho de este tablón de madera, lo que se va a propagar es una perturbación, es decir, una onda mecánica, de manera tal que cuando intersecte la posición del vaso, el vaso va a pegar un saltito en el otro extremo de la mesa o del tablón. ¿Sí? Entonces, este ejemplo que estoy dando, este experimento básico, elemental, pone de manifiesto la existencia de las ondas mecánicas como una perturbación que se va a propagar por el medio material, en este caso el medio material es el tablón, y conforme se propague va a hacer o va a obligar que las partículas del medio por el cual se propaga esta onda oscilen en torno a una posición de equilibrio dada. En este caso particular para el vaso es obligado a pegar un saltito en torno a su posición de equilibrio o de relajación original. Entonces eso constituye un ejemplo de onda mecánica. Otro ejemplo de onda mecánica, como ya les dije, son por ejemplo las olas del mar, ¿sí? Si ustedes piensan en las olas del mar, van a ver un fenómeno similar a este que voy a mostrarles a continuación. Fíjense, tranquilamente este patrón de crestas y de valles que se está propagando podrían ser las olas del mar que justamente se propagan un poquito mar adentro antes de romper contra la costa. Ahora bien, veamos qué característica tiene este movimiento. En primer lugar, las olas del mar que se propagan constituyen la perturbación o la onda mecánica. En este caso, el medio por el que se propaga es el océano o el agua del mar en general, ¿sí? Ahora veamos algo importante que es una característica fundamental que tienen las ondas mecánicas. La leamos acá a continuación antes de proseguir. Las ondas mecánicas tienen estas propiedades, fíjense. Conforme la onda se propaga, las partículas del medio son obligadas a oscilar en torno a su posición de equilibrio. Otro ejemplo de esto
además del vaso, que oscila en torno a su posición de equilibrio conforme es alcanzado por la onda mecánica que se propaga por el tablón, hay un ejemplo que probablemente algunos de ustedes alguna vez lo haya vivido, que es el ejemplo de los sismos o de los terremotos. Un sismo o un terremoto, chicos, es una perturbación que se propaga y por lo tanto una onda mecánica porque se propaga por un medio material que es la litósfera terrestre. Los terremotos se originan debido a que parte de la litósfera terrestre en algún punto experimenta una falla. Cuando digo falla quiero decir que ceden, ¿sí? Están sometidos a presión la litósfera y en algún momento cede y entonces se produce una vibración, una perturbación que se propaga hacia la superficie terrestre en donde, por ejemplo, pueden estar parados ustedes. Conforme la perturbación intersecta la posición de ustedes, ustedes se van a sentir un poquito mareados, ¿sí? Seguramente les ocurrió eso, se van a sentir un poquito mareados. ¿A qué se debe ese mareo que están experimentando? Se debe a que, como ya les dije, conforme la onda mecánica se propaga por el medio, obliga a las partículas del medio a oscilar en torno a su posición de equilibrio. Entonces, en particular, cuando intersecte la posición de ustedes, lo va a obligar a oscilar en torno a la posición de equilibrio de forma involuntaria. Todos los sistemas por los cuales se propagan las ondas mecánicas, y en general estas perturbaciones, son sistemas que tenían inicialmente una posición de equilibrio, es decir, una posición en la que todas las partículas se encontraban en un estado, lo podríamos decir, de reposo, ¿sí? O de relajación, antes de que sean alcanzados por la onda mecánica que los obliga a oscilar en torno a esa posición de relajación o de equilibrio en la que se encontraban inicialmente. Entonces, si ustedes al comienzo estaban paraditos acá, conforme el sismo, o sea, la perturbación los alcanza, esta los obliga a oscilar en torno a una posición de equilibrio, lo que les da una sensación de mareo, porque es una oscilación involuntaria, ¿sí? Ustedes no la están buscando. En cambio, se la impone la onda mecánica que se propaga. Veamos cuál es la característica que tienen estas ondas mecánicas. Desde luego, una onda mecánica súper familiar para ustedes es el sonido, ¿sí? El sonido, como están escuchando ahora en mi voz, constituye un ejemplo de onda mecánica. Se está propagando por el aire, ¿sí? Hasta alcanzar el tímpano de ustedes, el cual es justamente obligado a oscilar conforme es interceptado por la onda mecánica, y esa oscilación en el tímpano es lo que el cerebro interpreta como la voz que están escuchando ahora. ¿Qué característica o propiedad tiene además la onda mecánica aparte de que conforme se propaga obliga a las partículas del medio a oscilar? La otra propiedad indica que las ondas mecánicas, chicos, y esto es clave, no transportan materia. Solo transportan energía y cantidad de movimiento, pero no transportan materia. Veamos por qué. Volvamos a nuestra animación. Fíjense, esta animación, que ahora lo vamos a describir en detalle, consiste en lo siguiente. La perturbación o la onda mecánica se identifica acá como este patrón de crestas y valles que se está propagando hacia la derecha. ¿Lo ven? Esa es la onda mecánica. Ahora bien, una partícula del medio por el que se está propagando esa onda mecánica es, por ejemplo, esta partícula en azul. Fíjense, conforme la onda mecánica se propaga hacia la derecha, y eso lo pueden ver fácilmente siguiendo una cualquiera de las crestas o uno cualquiera de los valles, ¿sí? Conforme esta onda se propaga hacia la derecha, la partícula del medio es obligada a oscilar en torno a su posición de equilibrio, como se observa aquí. Sin embargo, fíjense algo clave. La partícula del medio no se traslada junto con la onda. La partícula del medio, en cambio, se limita a oscilar en torno a la posición de equilibrio, pero no se traslada junto con la onda. ¿Sí? Esa es una propiedad clave de las ondas mecánicas. No transportan materia. Si estas fuesen acaso las olas del mar, yo sé que ustedes están tentados a pensar y decir, mira cómo se acerca el agua hacia la costa. En realidad el agua no se está acercando hacia la costa, salvo cuando la ola rompe ya propiamente. Pero cuando estamos un poquito más adentro y se establece este patrón de crestas y valles, como se observa acá, el agua es importante que entiendan que no se está transportando o trasladando junto con la cresta. En cambio, lo que ustedes ven que se transporta o se traslada es la perturbación o la onda mecánica propiamente dicho.
¿Qué es lo que ocurre con las partículas del agua? Bueno, tal y como se ve acá, son simplemente obligadas a oscilar en torno a la posición de equilibrio. Podríamos suponer lo siguiente, imagínense, desde luego esto va a ser una animación un poco acelerada de la situación que les voy a plantear, pero sirve igual. Imagínense que ustedes van a pescar algún dique o estanque. Saben que en los diques se forman olas pequeñitas, ¿sí? Y tiran la boyita de la caña de pescar. Ustedes saben, digamos de la experiencia, si alguna vez han visto una boya, que conforme las olas alcanzan a la boya no se acerca hacia ustedes, es decir, no se acerca hacia la costa. En cambio, la boya se limita a oscilar hacia arriba y hacia abajo conforme es interceptada por las sucesivas olas o trenes de olas que intersectan su posición. Eso pone de manifiesto el hecho de que la boya simplemente se limite a oscilar en torno a una posición de equilibrio y no se traslade, es decir, no se acerque hacia la costa, pone de manifiesto el hecho de que las ondas mecánicas no transportan materia. Lo que se transporta es justamente la perturbación, pero la materia no se transporta junto con la onda. Ahora bien, otra propiedad de las ondas mecánicas es que, si bien no transportan materia, lo que sí hacen, chicos, fíjense, es transportar energía y cantidad de movimiento P. Cuando hablo de la cantidad de movimiento P, para los que no recuerden, P es el vector que conocen de física 1, que es M por B. Volvamos a nuestro ejemplo del vaso en el extremo de la mesa que golpeaban, o del tablón. Este vaso inicialmente estaba en reposo en el extremo izquierdo, es decir, no tenía energía cinética. Sin embargo, después que ustedes golpean el extremo derecho y la perturbación intersecta la posición del vaso, este vaso pega un saltito y por lo tanto adquiere energía cinética. Entonces la pregunta es, ¿quién le transfirió esa energía? Porque nadie, y cuando digo nadie me refiero a ninguna de las personas de la fiesta, lo empuja el vaso hacia arriba. Entonces, ¿de dónde salió la energía cinética que está manifestando el vaso si es que ninguno de los invitados a la fiesta hizo trabajo sobre él? Bueno, sencillo, esa energía llegó al vaso a través de la perturbación que se propagó por la mesa. En otras palabras, la energía cinética adquirida por el vaso fue transferida por la onda mecánica que se propaga por el tablón. Entonces, eso constituye un ejemplo en el cual queda de manifiesto que la onda mecánica es capaz de transportar energía. Aunque, insisto, no transporta materia. Porque cuando ustedes golpean la mesa en este extremo, es una tontería lo que voy a decir, pero es así. Cuando ustedes golpean la mesa en este extremo, ninguno de los invitados le va a decir, Chago, no haga eso porque ahora tenemos que buscar la madera en el otro extremo. Eso no ocurre. Jamás ocurre eso. ¿Por qué? Porque la onda mecánica no transporta materia. Lo que se transporta es justamente la perturbación. Y la perturbación que lleva energía y cantidad de movimiento. ¿Por qué lleva cantidad de movimiento? Y fácil, porque este vaso que inicialmente estaba en reposo, cuando pega el saltito adquiere una cierta velocidad. Es decir, se le transfirió cierta cantidad de movimiento a ese vaso. ¿Quién la transfirió? La onda mecánica. ¿Está entendido, chicos, hasta acá eso? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? Bueno, en síntesis, las ondas mecánicas requieren de un medio material para propagarse. Dicho medio material tiene que ser elástico. ¿Por qué tiene que ser elástico el medio material? Ya estamos en condiciones de explicar el por qué. Porque si no fuese elástico, entonces la partícula del medio no podría oscilar en torno a su posición de equilibrio como se observa aquí, ya que si el medio fuese idealmente rígido, saben que por definición de cuerpo rígido, al menos en nuestro modelo de cuerpo rígido, porque el cuerpo rígido en realidad como tal no existe, las partículas no pueden alejarse ni acercarse mutuamente, por lo tanto no podrían oscilar. Entonces, en un modelo de cuerpo rígido sería imposible la existencia de una onda mecánica, porque el chiste de la onda mecánica es que conforme se propaga, las partículas del medio son obligadas a oscilar en torno a una posición de equilibrio. Esa oscilación solo puede estar asociada a medios que tienen un comportamiento elástico, de manera tal que pueden experimentar cierta deformación y las partículas oscilar en torno a una posición de equilibrio dada. Otro ejemplo muy común de onda mecánica, chicos, lo pueden hacer fácilmente en su casa. Por ejemplo, aten un extremo de una cuerda a una pared y al otro extremo agítenlo hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo que ustedes van a observar es que se va a establecer un patrón de cresta y valle que se va a propagar por la cuerda.
¿Estamos de acuerdo, chicos? Ese es otro ejemplo de onda mecánica. Matemáticamente, una onda mecánica se modela mediante esta función de onda. Veamos qué es esto. Esta letra griega que está aquí, primero que nada les informo, se llama psi, así se pronuncia, psi, parecido a sí, pero no es psi, así se llama esa letra griega. Esa letra griega, ¿qué significado físico tiene? Primero veamos algo. Esa función, psi de x de t, ¿qué representa? Acá está indicado. La función psi de x de t representa el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio de las partículas del medio ubicada en una coordenada x en algún instante de tiempo t. A ver, traduzcamos esto. ¿Qué representa el valor de esta función que está acá entonces? Volvamos a nuestra animación. En nuestra animación queda claro que conforme la onda mecánica se propaga por el medio material, las partículas del medio son obligadas a oscilar en torno a su posición de equilibrio, como se ve acá. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Usemos el ejemplo de la cuerda. Si yo vengo y, como en todo problema de física, fijo un sistema de referencia, por ejemplo, con el eje X coincidiendo con la posición de equilibrio de la cuerda. Cuando digo de equilibrio, quiero decir cuando la cuerda está perfectamente horizontal y nadie le está molestando, nadie le está excitando hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Y este va a ser el eje X. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Voy a cambiar el color para enfatizar algún concepto. Cada partícula del medio material, en este caso de la cuerda, tiene alguna coordenada X que lo ubica sobre el eje que elegimos y que, por cierto, insisto, es coincidente con la posición de la cuerda relajada. Entonces, por ejemplo, la partícula de la cuerda ubicada acá y tendrá una cierta coordenada x1. Y una partícula de la cuerda ubicada acá tendrá una cierta coordenada x sub 2 y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, la coordenada x que aparece en nuestra ecuación o función psi de x de t, esta coordenada x justamente es la coordenada de las partículas del medio. Ahora bien, ¿qué significa el desplazamiento psi de x de t? Significa lo siguiente, justamente como lo expliqué recién, denota el desplazamiento que experimenta la partícula ubicada en alguna coordenada x en algún instante tiempo t respecto de lo que era su posición de equilibrio o de relajación original. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes empiecen a agitar la cuerda hacia arriba y hacia abajo, como se ve acá en este extremo, se va a establecer el patrón de ondas y las partículas del medio, en este caso la cuerda, van a empezar a oscilar en torno a su posición de equilibrio. Entonces, en ese contexto, la magnitud psi de x de t lo que denota es el desplazamiento de esas partículas. Por ejemplo, la partícula ubicada en la coordenada x1, antes de que alguien la moleste a la cuerda, se encontraba en este punto que está ahí marcado. Entonces, en ese instante, el desplazamiento de la partícula x1, en un instante, si quieren lo llamemos 0, era igual a 0, porque estaba en su posición de equilibrio. En otro instante posterior, conforme la onda se propaga, el desplazamiento que experimenta la partícula x1 respecto de su posición de equilibrio viene dada por ese vector que está ahí dibujado y será psi de x1 en algún tiempo lo llamemos t'. Desde luego podría ser lo mismo con otra partícula ubicada, por ejemplo, aquí, en una coordenada x sub 3. Entonces, en ese contexto, esta distancia sí, este desplazamiento, ¿sí? Que estoy marcando acá, indica el desplazamiento de la partícula ubicada en la coordenada x3 en el instante tiempo t'. ¿Sí? Si quieren lo remarcamos un poquito más, porque si no dibujé con el lápiz dibuja más finito. Ahí y ahí. ¿Sí? Ese es el desplazamiento de la partícula ubicada en la coordenada x sub 3 en el instante tiempo t'. Desde luego, esta onda mecánica se va a ir propagando. Por ejemplo, se va a ir propagando hacia la derecha. Entonces, en otro instante, esta onda mecánica en la cuerda va a tener una forma algo así.
Aquí se ve clarito cómo la cresta, miren que estaba acá, ahora se encuentra acá, ¿sí? Se desplazó hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver que la partícula en x3, que en el tiempo t' estaba en esa posición, ahora, y voy a cambiar el color para que se superponga, no se encuentra en esa posición, sino que está aquí, miren. De manera tal que el desplazamiento que tiene la partícula en un instante posterior, ubicada en la coordenada x1, es esa que está ahí. ¿Sí? Esto. Ese es el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio de la partícula ubicada en x1 en algún tiempo t segunda posterior. Pongo t segunda porque el tiempo anterior era t'. ¿Sí? Desde luego, eso también se cumple para las otras partículas. Entonces, lo importante acá, que tiene que quedar claro, es que la función psi de x de t, o sea, esta así, me indica el desplazamiento respecto de la posición de equilibrio que experimenta una partícula ubicada en la coordenada x en el instante de tiempo t. O sea que si yo quiero saber, a ver, cuál es el desplazamiento que está experimentando la partícula ubicada en la coordenada x1 en el instante de tiempo t1, bueno, entonces simplemente evalúo esa función psi en el par ordenado x1, t1. Si quiero saber el desplazamiento que tiene otra partícula ubicada en una coordenada x sub 3 en un instante de tiempo t sub 3, y bueno, evalúo entonces esa función en ese par ordenado y obtendré el desplazamiento de la partícula en la coordenada x sub 3 en el instante de tiempo t sub 3. ¿Queda más o menos entendido cuál es la idea o el concepto de la función y descripción matemática de la onda psi de x de t, chicos? ¿Alguien tiene una duda? ¿Quiere que repita algo de esto? Sí. Yo me perdí en la parte que, o sea, haces como esa, como una nueva trayectoria con el color amarillo, ¿o qué es Ah, lo que cuando se hace? propaga la onda hacia la derecha. Bien, bien, no hay Ah, problema. Mira, veamos la animación. Estamos de acuerdo en que la onda se va propagando hacia la derecha, ¿ves? sí. Se van moviendo las crestas hacia la derecha. Entonces, lo que yo hice ahí, y lo voy a volver a dibujar para que quede claro, fue, dibujé la onda en un primer instante. Ese instante es un instante, digamos, T1, ¿sí? En un instante posterior, de acuerdo a la animación que estamos viendo, el patrón de cresta y valle se propagará en alguna dirección. En este caso, lo voy a hacer que se propague hacia la derecha. Y para eso la voy a dibujar con otro color. Esto que está en amarillo es otra foto de la onda en otro instante posterior, t sub 2 mayor que t sub 1. ¿Sí? Ah, Porque bien, ahora es como si hiciese, por ejemplo, dos capturas de pantalla, una hora y otra hora. Y entonces la va a ver las crestas desplazadas. ¿Sí? Es sí. simplemente esa perturbación, es para representar que la onda se va propagando y va viajando por el medio. Entonces la cresta que inicialmente estaba en esta posición, ahí, ahora se encuentra acá. ¿Estamos? Sí. Pero de nuevo la idea es exactamente la misma. Tenés un sistema de referencia, ¿sí? Con un eje X ahí, horizontal, que coincide en este caso con la posición de relajación o de equilibrio de la cuerda, que es cuando está perfectamente horizontal. Y de nuevo tenemos que, por ejemplo, si yo me planto en una partícula cualquiera, como puede ser, digamos, una K, que tendrá una cierta coordenada, por ejemplo, X1, entonces, esto que está aquí es el desplazamiento, vamos a dibujarlo acá, es el desplazamiento que experimenta la partícula ubicada en la coordenada de x1 en el instante de tiempo t sub 1, porque la onda en azul es la correspondiente a la foto en el instante t1. En un instante posterior t sub 2, vamos a cambiarlo al color para que quede más clarito, esa misma partícula ubicada en la coordenada de x1 se va a encontrar en esta posición y por lo tanto con este desplazamiento. Esto de acá será el desplazamiento experimentado por la partícula ubicada en la coordenada de x1 en el instante de tiempo t sub 2. Desde luego, conforme la onda se vaya propagando, esta partícula va a oscilar hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Tal y como se ve clarito en esta animación.
¿sí? Donde la partícula oscila hacia arriba y hacia abajo y va modificando su posición respecto del equilibrio como una función del tiempo, ¿sí? Pero fíjense que bajo ninguna circunstancia se modifica la coordenada x de la partícula. O sea, la partícula en este caso se limita a oscilar en torno a su posición de equilibrio, pero no se traslada horizontalmente junto con la onda, porque como ya dijimos, la onda no transporta materia, sino que solo energía y cantidad de movimiento. Entonces acá queda de manifiesto cómo se va modificando el desplazamiento de la partícula respecto a la posición de equilibrio en función del tiempo. ¿Está más o menos entendido eso? Sí. Bueno. Ahora bien, resulta que esta función psi de x de t que describe la onda siempre tiene la forma siguiente. Es una función cualquiera del cálculo 1 que se evalúa, o sea, se reemplaza la variable independiente por este término que está aquí adentro, que es x más o menos b por t. No me interesa entrar en demasiado detalle de esto, pero sí quiero que sepan algo. Cuando aparece el más, la onda se propaga hacia los x negativos. Y cuando aparece el menos, la onda se propaga hacia los x positivos. Después vamos a ver un tipo especial de onda, que son las ondas armónicas sinusoidales, y vamos a ver una forma explícita para esta función f. ¿Sí? Por ahora es un análisis general nomás. V, que aparece en esta ecuación, es lo que se llama la rapidez de fase o de propagación de la onda. Físicamente esa rapidez de fase lo identifican con la rapidez que se mueven las ondas, perdón, las crestas de la onda. ¿Sí? La rapidez de fase la pueden identificar como la rapidez con la que se mueven o pasan las crestas de la onda. Por favor, no confundan la rapidez de fase de la onda con la rapidez con la que oscilan las partículas. Son diferentes. No es lo mismo la rapidez con la que se propaga la onda, que insisto, la pueden identificar como la rapidez con la que se propagan las crestas hacia la derecha en este caso. No la confundan esa rapidez de fase con la rapidez con la que oscilan las partículas del medio en torno a su posición de equilibrio. ¿Sí? Son rapideces diferentes. La rapidez de fase es la rapidez con la que se propagan las ondas o la perturbación. ¿Sí? Acá está indicado, rapidez de fase o de propagación de la onda. Para que quede claro algo, chicos, ¿sí? La rapidez de fase, ustedes la pueden identificar, como ya les dije, como la velocidad que llevan las olitas del mar. ¿Sí? Las olas del mar, bueno, le miden la velocidad de las olas, esa es la velocidad de fase o rapidez de fase de la onda mecánica. Y no coincide con la rapidez con la que están oscilando las partículas del medio conforme se propaga esa perturbación. Ahora bien, clasifiquemos las ondas. Las ondas se pueden clasificar en ondas longitudinales o en ondas transversales. Las ondas longitudinales son aquellas en las cuales las partículas del medio vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo son las ondas sonoras que están escuchando ahora. Para que quede claro qué es una onda longitudinal. Hasta ahora, casi todos los ejemplos que vimos son de ondas transversales. Veamos qué es una onda transversal y qué es una onda longitudinal. Ya definimos la onda longitudinal. Pasemos ahora a la onda transversal y veamos después las simulaciones para que queden claros cuál es cada una. La onda transversal, por otro lado, se caracteriza porque las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Y fíjense acá está el dibujito. La partícula está vibrando hacia arriba y hacia abajo y la onda se propaga hacia la derecha con una rapidez fase v. O sea que un ejemplo de onda transversal es esta animación que tenemos acá. En esta animación se ve claro que la onda se propaga hacia la derecha, sigan las crestas, mientras que las partículas oscilan verticalmente. Entonces, de acuerdo a la definición, lo que se ve en esta animación es una onda transversal, porque la partícula está oscilando perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. ¿Está claro eso, chicos, hasta acá? Veamos ahora entonces cómo se produce o en qué consiste una onda longitudinal. En la onda longitudinal dijimos que las partículas del medio vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo es la onda sonora. Acá está el simbolito. Las partículas del medio vibran en esta dirección y la rapidez fase o la rapidez con la que o la velocidad con la que se propaga la onda es hacia la derecha. O sea que son paralelas las direcciones de vibración con la rapidez, perdón, con la velocidad o dirección en la que se propaga la onda. Veamos entonces una onda longitudinal. Para eso bajé un simulador yo,
que las muestra a tales ondas. La onda longitudinal va a aparecer acá arriba. Fíjense, miren el cursor del mouse, cómo sigo la perturbación. ¿Ven? La estoy siguiendo, la perturbación se propaga hacia la derecha. ¿Sí? Sigan el cursor del mouse. Le estoy siguiendo la perturbación y se propaga a la derecha. Ahora bien, ya sabemos que la perturbación se propaga hacia la derecha. Ahora veamos cómo oscilan las partículas del medio conforme esta perturbación se propaga hacia la derecha. Las partículas del medio vienen dadas por las líneas verticales estas. Aislamos una con un color rojo para poder enfatizar y concentrarnos en el movimiento que experimenta. Fíjense, dicha partícula del medio oscila hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Ven? O sea que está oscilando y vibrando paralelamente a la dirección en la cual se propaga la onda mecánica, que de nuevo, fíjense, le estoy diciendo con el cursor, es hacia la derecha. Una forma de producir estas ondas mecánicas, chicos, si agarran un resorte de esos de plástico, un resorte blandito, y le empiezan a agitar hacia adelante y hacia atrás, van a ver que las espiras, tal y como las espiras son las vueltitas o los rulitos del resorte, tal y como ocurre con estas líneas, se van a tender a acercar y alejar mutuamente y se va a producir una perturbación que se va propagando longitudinalmente a lo largo del resorte. Conforme esa onda mecánica longitudinal se propaga, las espiras del resorte son obligadas a oscilar longitudinalmente, esto es, paralelamente a la dirección de propagación de la onda, como se ve acá con esta espira o línea remarcada en rojo. La onda de abajo es desde luego una onda transversal, similar a la que vimos en la animación de hace un rato, donde se observa de vuelta cómo la perturbación en verde se propaga hacia la derecha y la partícula del medio, en este caso enfatizada en color rojo, oscila transversal o perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, fíjense que tanto en la onda longitudinal como en la onda transversal, las partículas del medio no se trasladan junto con la onda, es decir, las ondas no transportan materia. Las partículas se limitan a oscilar en torno a su posición de equilibrio. Este ejemplo de abajo, por la velocidad que tiene la animación, podría ser más representativo de lo que yo les decía, del ejemplo de la boyita, ¿sí? Que está flotando, boyando justamente en el dique y se mueve hacia abajo y hacia arriba conforme es intersectada por las sucesivas olas o por los trenes de ola que se aproximan a ella. Bueno, ¿tienen alguna duda de esto, chicos, de cómo se caracterizan las ondas longitudinales y transversales? ¿Quieren que vuelva a explicar algo? Bueno, ejemplos de ondas longitudinales, ya les dije la onda sonora, y otro ejemplo de ondas transversales son las ondas en una cuerda, tal y como las que explicamos hace un rato, ¿sí? Que estaban acá, en la que ocurrían acá, conforme la cuerda la sacudíamos hacia arriba y hacia abajo. Son experimentos que lo pueden hacer en la casa fácilmente. Un tipo especial de ondas con el que vamos a trabajar nosotros en la resolución de problemas son las ondas armónicas. Las ondas armónicas, chicos, son aquellas que cuando se propagan, las partículas del medio son obligadas a ejecutar un movimiento armónico simple en torno a su posición de equilibrio. ¿Sí? Acá aparece de nuevo el movimiento armónico simple ese que ya vimos en las clases anteriores y esta es la razón por la que yo le dije que a partir de acá se establece un hilo, ¿sí? En el cual es necesario seguirlo porque si no uno se pierde en el camino. Todos los conceptos aquí ya están interrelacionados. Entonces, la onda armónica son aquellas que cuando se propagan, las partículas del medio ejecutan movimiento armónico simple en torno a su posición de equilibrio. Dichas ondas están caracterizadas por funciones seno o coseno. De allí que la onda se llame armónica, ¿sí? Y también que el movimiento que ejecutan las partículas se llame armónico, porque está caracterizado por funciones armónicas como el seno y el coseno. ¿Cómo se producen tales ondas armónicas, chicos? Se producen a partir de la excitación de una parte del medio con movimiento armónico simple. O sea, volviendo a nuestro ejemplito de la cuerda, ustedes pueden tomar una cuerda, atarla a un extremo y empezar a agitar el otro con movimiento armónico simple. Hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. ¿Cuál va a ser el efecto? Que se va a producir una onda armónica en la cuerda que se va a propagar. Desde luego, y esto adelantando un poco a lo que son temas del segundo parcial, cuando esta onda llegue a la frontera derecha,
esta onda se va a reflejar sobre sí misma, ¿sí? Y va a dar origen a un principio, perdón, va a dar origen a una nueva onda que resulta de lo que se denomina principio de superposición, es decir, la onda incidente y la onda reflejada se superponen para dar lugar a una nueva onda que se caracteriza mediante lo que se denomina principio de superposición, que es tema del segundo parcial. Entonces, las ondas armónicas se producen excitando una parte del sistema con movimiento armónico simple, como agarrar el extremo de una cuerda y empezarlo a agitar con movimiento armónico simple. Así se genera una onda armónica. ¿Cuál es el efecto que tiene? Bueno, el efecto que tiene es que conforme se propagan, las partículas del medio oscilan con movimiento armónico simple, tal y como se ve en esta animación. Conforme la onda se propaga, la partícula del medio es obligada a oscilar con movimiento armónico simple en torno a su posición de equilibrio. Desde luego, esta animación constituye un ejemplo de onda mecánica armónica. De hecho, no sé si lo llegan a ver acá, dice la palabra armónica en inglés, pero se sobreentiende. Desde luego, otro ejemplo de onda armónica sinusoidal constituía nuestra simulación. Aquí se ve claramente cómo, conforme ven, empieza a agitar el extremo de la cuerda, se empieza a producir un tren de onda que se propaga por la cuerda. Y la partícula del medio, que es la partícula en rojo, oscila con movimiento armónico simple en torno a su posición de equilibrio. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran que repita de todo esto antes que sigamos avanzando? Bueno. Definamos ahora el concepto de rapidez de fase o propagación de una onda. Y por favor, acá por eso lo escribí entre paréntesis, no lo confundan con la rapidez de las partículas al vibrar. Una cosa es la rapidez de la fase o de propagación de la onda y otra es la rapidez con la que vibran las partículas del medio. Entonces, la rapidez de fase, como ya le dije anteriormente, fíjense está indicado acá, la podemos identificar como la rapidez con la que se desplaza la cresta de una ola. Entonces, volviendo a nuestra animación, la rapidez de fase es la rapidez con la que pasan las crestas, ¿sí? Y no hay que confundirla con la rapidez con la que oscila la partícula del medio. Viven metiendo la pata con eso y siempre las confunden. Ahora bien, la rapidez de fase, ¿qué características tiene? Esto es fundamental y no está en los libros, así que tienen que tenerlo muy presente. La rapidez de fase, chicos, o sea, la rapidez con la que se propaga la onda, depende exclusivamente de las propiedades físicas del medio. Esas propiedades físicas son tales como la densidad del medio, el módulo de Young del medio, el módulo de corte del medio, el módulo de compresibilidad cúbica del medio o la densidad lineal del medio, entre otros. Y no depende para nada de la longitud de onda o frecuencia. Ya vamos a ver enseguida el concepto de longitud de onda, por ahora tómenlo simplemente como una magnitud física que vamos a ver enseguida. Pero fundamental eso, la rapidez de fase depende exclusivamente de las propiedades físicas del medio. No depende de la longitud de onda o frecuencia. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque en la cuarta observación o característica que yo le doy, indico lo siguiente. La rapidez de fase siempre satisface, sin excepción, la relación V igual a lambda por frecuencia. Entonces ustedes ven esta ecuación y dicen, ah, mira, yo duplico la frecuencia, al toque se me duplica la rapidez de fase. No es así. Y esa es una pregunta que les suelen hacer en los finales y que siempre meten la pata. Les preguntan qué ocurre si duplicas la frecuencia y todos vienen a esta ecuación, ah, duplico la frecuencia, se duplica la rapidez de fase. Ya están desaprobados. La rapidez de fase, como ya dijimos, depende exclusivamente de las propiedades físicas del medio, o sea, la impone el medio. Ahora ustedes vienen y me dicen, bueno, entonces Gaby, esta ecuación está mal, porque si la rapidez de fase para una onda dada es siempre la misma, y vos me decís que cuando multiplicas la frecuencia, por ejemplo, por un factor 2, esta rapidez de fase no se modifica, entonces ya deja de valer esta ecuación. Entonces me dirían, esta ecuación es incorrecta. Bueno, no es incorrecta. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que si vos aumentás la frecuencia en un factor, digamos, alfa, ¿sí? La longitud de onda disminuye en un factor alfa, ¿sí? De manera tal que el producto lambda por f es una constante siempre igual a la rapidez de fase B impuesta por el medio. En otras palabras, la rapidez de fase la impone el medio.
La frecuencia en general la impone la gente que está produciendo la onda, ¿sí? El elemento que está produciendo la excitación y produciendo la perturbación. Y la longitud de onda va a tomar un valor tal que siempre se va a adaptar de forma tal que el producto lambda por f sea siempre igual a la rapidez de fase B impuesta por el medio. Pero cuidado, insisto, si vos multiplicás por un factor alfa la frecuencia, entonces la longitud de onda automáticamente toma un valor que es alfa veces menor al de antes. De manera tal que el producto sigue siendo la misma constante V que la rapidez de fase impuesta por el medio. Si alguien se pregunta, ¿y cómo podría hacer para modificar la rapidez de fase? Y tenés que cambiar las propiedades físicas del medio. Por ejemplo, en una cuerda de guitarra podés modificar la densidad lineal cambiando su sección, ¿sí? Y ya vamos a ver de qué otra manera cuando veamos a continuación las expresiones para la rapidez de fase en diferentes situaciones físicas. ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿Nadie? Bueno. Seguimos avanzando entonces. Veamos cómo se calcula entonces la rapidez con la que se propagan las ondas en diferentes medios materiales. Empecemos por el primer apartado que llamo A. En el primer apartado vamos a considerar una onda transversal en una cuerda. ¿Cómo es la rapidez fase de una onda transversal en una cuerda? Se la calcula de la siguiente forma. La rapidez fase B es igual a la raíz cuadrada de F, donde F es la tensión a la cual está sometida la cuerda, dividida en mu, que es la densidad lineal de la cuerda. Desde luego, esta rapidez fase B siempre verifica la relación lambda por frecuencia. Entonces, F es la tensión en la cuerda expresada en Newton. Mu es la densidad lineal de la cuerda, esto es, la masa de la cuerda dividida en la longitud de la cuerda que tiene esa masa m. La unidad es el kilogramo sobre el metro y se denomina, como ya dije, densidad lineal de la cuerda. Ahora bien, una observación importante. Fíjense, acá tengo dibujado una cuerda. La dibujo como un cilindro, con longitud L y con una sección transversal S. Entonces, la densidad lineal se calcula como la masa de este segmento de longitud L dividido en la longitud del segmento. A su vez, ustedes saben que la masa M se puede calcular como el producto de la densidad volumétrica, ¿sí? Esto es masa sobre volumen, multiplicada justamente por el volumen. Entonces, la masa M la escribo como ρ por B, como está aquí indicado. Y divido en L para calcular así la densidad lineal. Por otro lado, fíjense que el volumen B de la cuerda, de este elemento de cuerda, es igual a la superficie de la base, o sea, la sección transversal S, multiplicada por la longitud L. Entonces el volumen lo puedo escribir como S por L. A continuación, la longitud L del denominador se simplifica con la del numerador. Y me queda que la densidad lineal es directamente igual a ρ por S, donde ρ es la densidad volumétrica, es decir, a masa sobre volumen. ¿Qué es lo importante de esta ecuación? Me pone de manifiesto algo, y es que la densidad lineal, mu, es proporcional a la sección transversal de la cuerda para un material dado. Cuando digo por un material dado, digo manteniendo constante la densidad. Es decir, que para un material dado, mientras mayor sea la sección transversal, mayor es la densidad lineal, y mientras menor sea la sección transversal, menor es la densidad lineal. Aquí está indicado. O sea, la densidad lineal mu es proporcional a ρ y a la sección transversal S. ¿Qué implicancias tiene esto? Veamos. Si alguien acá es músico o le gusta tocar algún instrumento, no es mi caso, van a ver que las cuerdas de las guitarras y en general de todos los instrumentos de cuerda tienen diferente sección, ¿sí? Tienen diferente grosor o espesor. ¿Para qué se hace eso? Se lo puede explicar físicamente de la siguiente forma. Las cuerdas que tienen una mayor sección, como la que se observa acá, tienen por lo tanto una mayor densidad lineal. Como la densidad lineal es mayor, entonces este denominador en esta expresión de arriba es mayor y la rapidez fase B para una tensión dada se hace más pequeña, como está indicado acá. La rapidez fase B se hace más pequeña.
Mientras que en las cuerdas que son más finitas, obviamente la sección es menor, entonces la densidad lineal es menor y el efecto que tiene sobre la rapidez de fase B que llevan las ondas que se propagan en esa cuerda es de incrementar esa rapidez de fase. Ahora bien, ¿qué efecto tiene eso en los sonidos? Lo vamos a ver con detalle en los temas del segundo parcial para los que sigan, ¿sí? Y ahí vamos a descubrir que las frecuencias de los sonidos producidos por una cuerda de guitarra son proporcionales a la rapidez de fase B con la que se propaga la onda. Entonces, en una cuerda de guitarra, modificando la sección, modificas automáticamente la rapidez de fase y automáticamente estás modificando la frecuencia de los sonidos producidos. En particular, las cuerdas más gruesas se caracterizan por emitir sonidos graves y las cuerdas más angostas se caracterizan por emitir sonidos más agudos. ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver con detalle en el segundo parcial. ¿Tienen alguna duda de esto, chicos, antes de que pase a la segunda situación? Bien. La segunda situación, el apartado B, se corresponde con la onda longitudinal que se propaga en un sólido. ¿Cómo producimos tal onda longitudinal? Suponemos que tenemos una varilla sólida, como esta que está dibujada en negro acá, y viene alguien y la golpea longitudinalmente con un martillo, como indica esta fuerza F con la flecha. El efecto que va a tener ese golpe va a ser que las partículas del medio comiencen a vibrar en la dirección que estoy indicando, ¿sí? Esto es paralelamente a la longitud de la varilla. A continuación, esa perturbación se va a ir propagando por toda la varilla, estableciendo una onda longitudinal que está simbolizada acá mediante estos frentecitos de onda. Este es el mismo símbolo que utilizan los routers para denotar que hay conexión de Wi-Fi, ¿sí? Denota los frentes de onda de la onda electromagnética que transporta los datos. Bueno, acá estos frentes de onda denotan la perturbación longitudinal que se propaga por la varilla a partir del martillazo que le damos al extremo de la misma. Esta onda longitudinal es tranquilamente modelada, como ya vimos, por esta simulación. Golpeamos, damos un martillazo en este extremo y fíjense cómo se va propagando la perturbación hacia la derecha. Entonces las partículas del medio, como está en rojo acá, es obligada a oscilar en torno a su posición de equilibrio. Bien, así es como se produce esa onda longitudinal. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo se calcula su rapidez de fase? Su rapidez de fase es la raíz cuadrada del módulo de Young de la varilla dividido en la densidad del material del cual está construido la varilla. El módulo de Young ya lo conocen de la primera parte de Física 2, se expresa en newton sobre metro cuadrado en sistema internacional y la densidad ρ, la densidad volumétrica, kilogramos sobre metro cúbico del material. Desde luego esa rapidez de fase satisface la relación lambda por F. Fíjense que efectivamente, como habíamos adelantado, la rapidez de fase es raíz cuadrada del módulo de Young sobre ρ, o sea, depende solamente de las propiedades físicas del material. No aparece ni la longitud de onda ni la frecuencia en la ecuación esta de la rapidez de fase. Por lo tanto, es independiente de ellas. El tercer caso constituye una onda transversal en un sólido. ¿Cómo la producimos? Ahora el martillazo lo damos transversalmente a la dirección de la varilla, como está indicado por esta flecha. Las partículas, acá indicadas en rojo, son obligadas a oscilar en torno a su posición de equilibrio, ¿sí? Y la onda se propaga a lo largo de la varilla. Como la dirección de vibración de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de la onda es una onda transversal. ¿Cómo se calcula la rapidez de fase para tal onda transversal en un sólido? Esa rapidez de fase es igual a la raíz cuadrada de g sobre ρ, donde g es el módulo de corte o rigidez del material del cual está construida la varilla. Ρ, desde luego, es la densidad volumétrica de la varilla. Algo importante acá, que ya lo había adelantado yo en su momento en las primeras clases de Física 2. Ya sabemos que el módulo de Young es mayor que el módulo de corte. Siempre se verifica eso. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que para la onda longitudinal en una varilla, la rapidez de fase era la raíz cuadrada del módulo de Young sobre ρ. Y para la onda transversal, si quieren le ponemos acá el subíndice, la rapidez de fase es raíz cuadrada de g sobre ρ.
Desde luego, como el módulo de Young es mayor que el módulo de corte, entonces concluimos que la rapidez de la onda longitudinal es mayor que la de la onda transversal. Esto que yo concluí acá, que es que la rapidez con la que se propagan las ondas longitudinales es mayor que la transversal, explicaría el por qué los animales presienten cuando se aproxima un sismo. Y es que en realidad no lo estarían presintiendo, sino que lo están sintiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un sismo se produce, se empiezan a propagar las ondas hacia la litósfera. Esas ondas, chicos, son de dos tipos. Unas denominadas ondas P y otras se denominan ondas S. La razón por la que se llaman ondas P y ondas S es la siguiente. Las ondas P llevan P de primeras y las ondas S llevan S de segundas o secundarias. ¿Por qué primeras y secundarias? Las primeras, como ya se imaginarán, son las primeras en llegar a la corteza o a la litósfera terrestre, donde va a haber un perrito o una persona que la van a presentir. ¿Sí? Esas ondas, desde luego, las ondas P, son las primeras en llegar porque de acuerdo a esta desigualdad no queda otra, son ondas longitudinales, las cuales se propagan con mayor rapidez que las transversales. Desde luego, las ondas secundarias son las transversales, ¿sí? Y llegan un instante, un intervalo de tiempo después o posterior debido a que se mueven con más lentitud que las ondas P. O sea, aparentemente se podría explicar el por qué los animales presienten el sismo, lo ven venir con antelación respecto a los humanos, porque claramente los animales son sensibles a las ondas longitudinales, es decir, a las ondas P, a las que llegan primero. Entonces ellos se empiezan a alterar antes de que lleguen, o al menos unos instantes antes de que lleguen las ondas S o secundarias, que son las transversales y que son las que nos pegan el sacudón y que nos hacen sentir el sismo. ¿Sí? Esto obviamente siendo un análisis súper somero, porque en realidad cuando se producen los temblores y los terremotos, hay una superposición de varios tipos de ondas. Sobre todo hay dos ondas que son las más importantes, que son las ondas Rayleigh y las ondas Love. Love como amor en inglés, ¿sí? Love, así. Se llaman así porque es el apellido del físico y matemático que las logró modelar a esas ondas. Cuando digo modelar, quiero decir que las logró describir matemáticamente. Estas ondas Love, al contrario de lo que indica el nombre, no son nada de amorosas porque estas son las que traen aparejada la destrucción y la muerte cuando ocurren los sismos. ¿Sí? Las ondas Love son las mortales, por decirlo de alguna forma. ¿Tiene alguna duda, chicos, de esto que vimos hasta acá? ¿Nada? Bueno, sigamos entonces con el último caso. Este último caso, las ondas que vamos a ver son ondas longitudinales en un fluido. Ese fluido puede ser un líquido o un gas. Y aprovecho para informarlos de algo. En un fluido ideal no se presenta resistencia al corte, es decir, el fluido ideal no presenta resistencia al corte. Por lo tanto, en un fluido ideal no se pueden presentar ondas transversales, porque es imposible transmitir una perturbación transversalmente si no presenta ningún tipo de resistencia al esfuerzo de corte. ¿Sí? Entonces, en un fluido solo se propagan ondas longitudinales. ¿Cómo son las ondas longitudinales en el fluido? Se calculan como la rapidez de fase igual a la raíz cuadrada de B sobre ρ, donde B es el módulo de compresibilidad, expresado en newton sobre metro cuadrado que ya conocíamos de la primera parte de física 2. Y ρ es la densidad volumétrica del fluido, masa sobre volumen, kilogramos por metro cúbico en sistema internacional. En el caso particular que el fluido sea un gas ideal, la ecuación anterior se transforma en la siguiente. La rapidez de fase B es igual a la raíz cuadrada de gamma por R por la temperatura absoluta del fluido, que en este caso es un gas ideal, sobre la masa molar del gas ideal. ¿Qué es cada cosa? La vamos a ver con más detalle en termodinámica, pero la voy explicando. Gamma es lo que se llama el cociente de capacidades caloríficas molares a presión y a volumen constante. Cp sobre Cv. R es lo que se llama constante universal de los gases y vale 8,31 Joule cada mol Kelvin. Y esta M mayúscula es la masa molar del gas expresada en kilogramos por mol.
esta ecuación me pone de manifiesto que la rapidez de fase con la que se propaga una onda sonora depende de la temperatura absoluta del gas, de la masa molar del gas y del gamma del gas, pero no depende de la presión del gas. ¿Sí? La temperatura absoluta, la vamos a ver con más detalle en termodinámica, pero es la temperatura en Celsius, que ya conocen ustedes, que son los mal llamados grados centígrados, más 273. O sea, si yo vengo y abro la aplicación del clima ahora y me fijo y dice, no sé, 30 grados Celsius, bueno, la temperatura en Kelvin son 30 grados Celsius más 273. Lo vamos a ver, como les digo, con más detalle cuando encaremos la parte de termodinámica. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo que quieran que repita? Bueno, vamos a ver ahora el detalle matemático de las ondas armónicas. Las ondas armónicas senoidales y viajeras quedan descritas en términos matemáticos de la siguiente forma. Veamos cómo se le enuncia la ecuación y después entremos en detalle. I de x de t igual a por seno o coseno, de vuelta, al igual que ocurrió con el movimiento armónico, usted puede elegir si poner seno o coseno, de k por x más o menos omega por t más un ángulo de fase phi. Ya vamos a detallar cada uno de los elementos que aparecen en esta ecuación para que lo entiendan físicamente, pero enfaticemos algo. Como ya habíamos adelantado al principio, cuando aquí aparece el más, la onda se propaga en los x negativos. Cuando aquí aparece el menos, la onda se propaga en los x positivos. ¿Sí? Entonces, si ustedes vienen y le dicen que la onda se propaga en la dirección de los x positivos, bueno, entonces tienen que poner el menos acá. Si le dicen que se propaga en la dirección del x negativo, tienen que poner el más acá. Bueno, veamos qué es cada cosa. En primer lugar, como ya habíamos anticipado, x, que es una de las dos variables independientes que están presentes en esta función, justamente es la coordenada de la partícula en consideración. ¿Sí? O sea, con la coordenada x justamente estamos ubicando alguna partícula del medio especial a la cual le queremos estudiar su movimiento conforme se propaga la onda mecánica. Y de x de t, que ahora toma una notación más sencilla, tiene el mismo significado que cuando escribíamos esto así. Y de x de t es, por tanto, el desplazamiento que experimenta una partícula ubicada en alguna coordenada x del medio en algún instante de tiempo t, respecto de la posición de equilibrio. Y aquí está el dibujito. Aquí está la onda que se está propagando y acá se muestra que I de x de t, por ejemplo, es el desplazamiento que experimenta esta partícula que voy a remarcar a continuación conforme la onda se propaga en algún instante de tiempo t. Desde luego, en otro instante, por ejemplo, esta onda, vamos a cambiar ahí, esta onda se va a propagar hacia la derecha, supongamos, y entonces esta partícula que tenía este desplazamiento I de x de t en ese instante de tiempo t, bueno, en otro instante de tiempo t', va a estar en esta posición. Y por lo tanto va a tener, le voy a cambiar el color a esto porque se vea mejor, va a tener este desplazamiento así. Y esto así será el desplazamiento I de la partícula ubicada en la coordenada x en algún otro instante posterior t'. ¿Sí? O sea que I de x de t tiene el mismo significado que tenía la expresión psi de x de t. Es decir, denota el desplazamiento que experimenta una partícula cualquiera del medio ubicada en una coordenada x cualquiera en un instante de tiempo t cualquiera. O sea que si yo quiero conocer cuál es el desplazamiento de la partícula ubicada en una coordenada x1 en un tiempo t1, lo que voy a tener que hacer es evaluar esta función de arriba en x1, t1. Reemplazo, calculo, y eso va a ser el desplazamiento de la partícula ubicada en la coordenada x1 en el instante tiempo t1 respecto de su posición de equilibrio. ¿Está más o menos claro eso, chicos, hasta acá? ¿Quieren que repita algo? Bueno. Entremos al detalle entonces de qué es cada uno de los elementos que aparecen en esta ecuación. Ya sabemos qué es x y qué es I de x de t. Ahora veamos qué es k, qué es omega y qué es phi. K, chicos, es lo que se llama el número de ondas. El número de ondas
se expresa como 2pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda y la vamos a explicar a continuación. El número de ondas tiene unidades en sistema internacional de metro a la menos 1 o 1 sobre metro, o algunos le ponen radian sobre metro. Pero ahora bien, ¿qué es la longitud de onda? La longitud de onda es la mínima separación que existe entre dos partículas que oscilan en fase. ¿Qué significa que las partículas del medio oscilen en fase? Que oscilan en fase significa que están sincronizadas, que están oscilando en forma coordinada. Por ejemplo, aquí las tenemos marcadas. Miren, tenemos una partícula acá y otra partícula acá, en un instante dado. Conforme la onda se va propagando hacia la derecha y adquiere una nueva posición, voy a cambiar el color para ir marcando las diferentes posiciones. Por ejemplo, la cresta se desplaza hacia la derecha. De esta forma, ¿ven cómo la cresta se propagó hacia la derecha? Entonces, esta partícula que inicialmente estaba acá, arriba, ¿sí? Ahí, ahora se encuentra aquí. Ahora, ¿qué pasó con esta otra partícula del medio que estaba acá? También se encuentra ahí, al mismo nivel o a la misma altura que la otra. Y en otro instante posterior, cuando esta cresta y esta onda siga propagándose hacia la derecha, ¿sí? Lo que ustedes van a tener es que la partícula que estaba aquí, ahora, disculpen acá, vamos a dibujarlo bien. Vamos a hacerlo ahí. La partícula de la izquierda está aquí y la de la derecha está en esa misma posición ahí. Entonces lo que vemos es que conforme pasa el tiempo, las dos partículas están siempre en la misma porción de su ciclo de oscilación, es decir, están oscilando, en este caso, si poniendo una onda transversal, hacia arriba y hacia abajo en forma sincronizada. Para que quede más claro, aprovechemos la animación. Miren, yo chicos, con el cursor voy a considerar una partícula en el extremo izquierdo, ¿sí? Y la otra partícula va a ser la partícula remarcada en rojo. Fíjense cómo están oscilando sincronizada. ¿Ven? Van juntitas. Están ejecutando la misma porción de su ciclo de oscilación en todo instante de tiempo. Eso significa que oscilan en fase. Bueno, en ese contexto, la separación, o sea, la distancia que existe entre estas dos partículas que están oscilando en fase, es lo que se llama longitud de onda. Esta distancia así, que es la separación que hay entre las partículas que están oscilando en fase, es lo que se llama longitud de onda. Aquí está marcada, fíjense, la longitud de onda, ¿sí? Como la separación que existe entre las partículas que oscilan en fase. Gráficamente, cuando les den la gráfica, vamos a cambiar una vez más el color. Disculpen ahí. De Y versus X, ¿sí? Ahí está X. La longitud de onda, chicos, se identifica entre cresta y cresta. Entre dos crestas adyacentes, esa es la longitud de onda. Pero quería que quede claro físicamente qué representa. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Bien. Los otros factores que intervienen son, fíjense acá la tenemos a la par de la ecuación, la frecuencia angular omega. La frecuencia angular omega se expresa en radianes sobre segundo o en 1 sobre segundo. También entra en consideración, aunque no esté de forma explícita indicada en esa ecuación, la frecuencia f, la cual se expresa en hertz. Ya saben de las clases anteriores que la frecuencia f representa el número de oscilaciones por unidad de tiempo ejecutadas por las partículas del medio. Como ya saben, las partículas del medio oscilan con movimiento armónico simple conforme se propaga la onda armónica. Entonces la frecuencia es el número de oscilaciones que ejecuta esta partícula por unidad de tiempo. Si alguien se pregunta, ¿qué es una oscilación? Bueno, miren, la voy a seguir con el mouse ahora. Ahí vuelvo, esa es la oscilación. ¿Sí? Es cuando vuelvo al punto de partida con las mismas condiciones iniciales. Vamos de nuevo, miren. Voy ahí, vuelvo ahí, termino una oscilación. Vamos de nuevo. Voy ahí, termino la oscilación. ¿Cuántas de esas oscilaciones hace por unidad de tiempo? Es la frecuencia de la onda. Y, obviamente, con la que está oscilando la partícula.
Desde luego, también se define el periodo, t grande, como el recíproco de la frecuencia. El periodo tiene unidad de tiempo, es decir, segundo en sistema internacional, y justamente el periodo, al igual que siempre, denota el tiempo que tarda una partícula en completar una oscilación. Entonces, en nuestra animación, el periodo es el tiempo que tarda en completar una oscilación. Bueno, activemos el cronómetro, bien empieza la oscilación. Por ejemplo, ahora. Y ahí lo desactivo porque termina la oscilación. Bueno, la lectura dada por el cronómetro es el periodo de la oscilación. ¿Está claro, chicos? Es el tiempo que le toma ejecutar una oscilación. Desde luego, aparece aquí de vuelta la famosa fase inicial phi que ya aparecía en los movimientos armónicos simples que estudiamos anteriormente. Su significado es el mismo. Phi es la fase inicial, se expresa en radianes, recuerden siempre tener la calculadora en radianes cuando resuelvan problemas de onda y de movimiento armónico, y al igual que lo que ocurrió con el movimiento armónico, depende de las condiciones iniciales, y se determina de igual forma que en el movimiento armónico simple. Es decir, cuando trabajemos con onda, lo vamos a ver en la práctica, a ustedes le van a dar dos condiciones iniciales. Por ejemplo, le van a decir, bueno, mira, la posición de la partícula ubicada en la coordenada 0 en el instante 0 es tanto. Y le van a decir, y esa partícula se estaba moviendo en la dirección positiva o bien en la dirección negativa. Bueno, a partir de estas dos condiciones iniciales van a resolver un sistema de ecuaciones y van a sacar el ángulo de fase phi, tal y como vimos en, sistemas de masa-resorte. Quédense tranquilos que hay un problema donde lo hago. Ahora bien, aquí está el ejemplo, ¿sí?, de una onda que se propaga en una cuerda. Bueno, yo lo hice al ejemplo porque en ese momento no contaba con las animaciones y todo esto. Algo bueno había que sacarle a la cuarentena, ¿sí? Ahora, como lo estamos viendo en forma virtual, tenemos una animación a disposición donde lo vemos. Sí quiero que enfaticemos algo. No me interesa que vean o aprendan esta demostración matemática que yo voy a hacer a continuación, pero sí quiero que sepan la conclusión final. Fíjense, estamos de acuerdo que esta ecuación o esta función I de x de t igual a por seno de k por x en omega t más phi representa una onda armónica viajera. En este caso particular se está propagando en la dirección de los x positivos porque aquí aparece el signo menos. Si apareciera el más, se estaría propagando en la dirección de los x negativos. Esta función, como ya vimos varias veces en lo que va de la clase, sabemos que me describe el movimiento o el desplazamiento de una partícula cualquiera del medio ubicada en una coordenada x cualquiera en un instante de tiempo t cualquiera. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es lo siguiente. Bueno, como esta ecuación me describe el movimiento de cualquier partícula ubicada en cualquier coordenada x, nos fijemos en alguna partícula especial ubicada en una coordenada x1 fija cualquiera. En otras palabras, chicos, le estoy dando un valor numérico fijo a la coordenada x. ¿Sí? Entonces, la posición de la partícula ubicada en la coordenada x1 varía con el tiempo según esta ecuación. ¿Qué es lo que hago? Evalúo la función para el valor de x igual a x1. Entonces, donde estaba x, ahora escribo x1. Entonces, tenemos que I de x1 de t es igual a por seno de k por x1 menos omega t más phi. Como ahora lo fijé a x1, como fijé el valor de x a un valor x1, entonces la única variable independiente que me queda es el tiempo t, porque a x ya lo fijé a un valor x1 dado fijo. Entonces, esta ecuación que era inicialmente de dos variables independientes en x y t, ahora es una función en una sola variable independiente t, y entonces a I de x1 de t lo escribo directamente como I sub 1 de t. ¿Qué representa esta función? Esta función me representa el desplazamiento de la partícula ubicada en la coordenada x1 como una función del tiempo. De allí que le haya puesto el subíndice 1 a la función I sub 1 de t, para recordar que esta ecuación de movimiento como una función del tiempo es solamente válida para una partícula ubicada en alguna coordenada fija x1. Ahora bien, fíjense acá arriba de nuevo. Teníamos k por x1 más phi, pero como x1 ya es una constante, es un valor fijo, y k también es una constante, y phi también es una constante, entonces todo esto que está indicado acá en rojo, asociado, constituye un valor fijo constante que lo llamo phi'. Entonces yo a esta ecuación de acá la puedo escribir como a por seno de omega t más ese valor phi'. En realidad,
Ahora phi' tiene que tener un signo distinto al de arriba porque lo he sacado el signo menos adelante. Pero bueno, ese es un detalle que no me interesa, es simplemente para mostrar lo siguiente. Fíjense, esta ecuación que está aquí es totalmente análoga a la que experimenta o a la que caracteriza a un sistema masa-resorte en el movimiento armónico simple. ¿Sí? En otras palabras, esta ecuación me está demostrando matemáticamente que cualquier partícula del medio por el que se propaga una onda armónica experimenta un movimiento armónico simple. ¿Por qué lo sé? Porque la ecuación que caracteriza el movimiento de esa partícula cualquiera, porque si bien la coordenada de x1 es fija, también es cierto que es arbitraria, o sea, vale para cualquier partícula, entonces concluimos que el movimiento de cualquier partícula del medio por el cual se propaga una onda armónica sinusoidal está ejecutando un movimiento armónico simple. Y eso es lo único que me interesa que sepan de todo eso. Aquí está la conclusión. Vemos que conforme se propaga la onda sinusoidal, que es la onda armónica, las partículas del medio oscilan con movimiento armónico simple que tiene amplitud A, que es la amplitud de la onda, y frecuencia omega, que es la frecuencia de la onda, y oscilan en torno a la posición de equilibrio. Si yo hago la gráfica de I1 como una función del tiempo, me queda la gráfica típica del movimiento armónico simple que ya estudiamos para sistemas masa-resorte. En nuestra animación queda más que claro el movimiento armónico ejecutado por la partícula conforme se propaga la onda armónica por el medio elástico. ¿Sí? No me interesa que sepan esta demostración, esta parte matemática. Yo simplemente la hice para darle un poquito de rigurosidad y vean que no es un invento. Pero sí me interesa que por lo menos al párrafo este lo sepan. Que si la onda es senoidal, o sea armónica, las partículas del medio oscilan con movimiento armónico simple. ¿Cuál es la amplitud del movimiento? La amplitud de la onda. ¿Cuál es la frecuencia angular? La frecuencia de la onda. ¿Sí, chicos? Así como fijamos la coordenada x a un valor x1, yo también podría fijar el tiempo en un instante t sub 1, ¿sí? Esto es equivalente a sacar una foto de la onda en algún instante dado. Entonces yo vengo a mi función de onda y hago y de x y a t lo evalúo en un valor fijo t sub 1. Entonces, esta función que era inicialmente en dos variables independientes se reduce a una función de una sola variable independiente x. Y me queda entonces que la ecuación que describe la posición o desplazamiento de todas las partículas ubicadas en cualquier coordenada x en un instante t sub 1, por eso lo puse el subíndice acá t sub 1, es a por seno de k por x menos omega t1 más phi. Como todo esto que está aquí, chicos, ya es una constante, esta expresión queda solo como una función de x. Entonces, esta función de x me da justamente el desplazamiento respecto al equilibrio de todas las partículas del medio. Cuando digo todas las partículas del medio, quiere decir cualquiera sea la coordenada x de la partícula, en un instante fijo t sub 1. Esta gráfica, ¿saben qué representa? Aquí está indicado. La gráfica esta representa una foto o instantánea de la cuerda por la que se propaga la onda en el instante en el cual estamos evaluando la función, que es el instante t sub 1. Para que les quede claro a ustedes, miren, vamos a la animación. Yo vengo y voy a usar el modo de captura de la barra de juego de Microsoft. Voy a sacar una foto de la onda. Ahí saqué una foto. Y ahora voy a sacar otra foto de la onda. Ahí saqué la otra foto. Veamos la fotito. Miren. Esa es una foto en un instante de tiempo de la onda. Esa es la gráfica y de x en algún instante. Y esta es la otra gráfica en el otro instante de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que representa físicamente evaluar la función y de x de t en diferentes instantes de tiempo. Y eso es lo que representa, por lo tanto, físicamente esta gráfica y versus x. ¿Está entendido, chicos? ¿Sí? Son fotos o instantáneas de la onda. La gráfica sería la foto, digamos. Exactamente, es la foto. Exactamente es la foto. ¿Sí? Es la foto. Así, tal y como la que saqué yo recién utilizando la barra de Windows. ¿Sí? Es la foto. Ahora bien, para que quede claro,
aquí tenemos diferentes fotos. Por ejemplo, mira, esta en negro que estoy siguiendo con el cursor, cuando el video quede grabado en YouTube, cuando yo sigo con el cursor aparece un circulito azul que lo denota mucho más. Esta que estoy marcando acá en negro es una foto en el instante tiempo T1, o sea la gráfica I de X en el tiempo T1. Esta que está en rojo acá es la gráfica, por ejemplo, I de X en un tiempo hora T sub 2, o sea que es otra foto de la cuerda en un instante T2. Y esta que aparece acá en negro de nuevo es otra instantánea o foto de la cuerda en un instante de tiempo T sub 3. En cualquier caso, fíjense que se ve como las crestas se van propagando hacia la derecha conforme pasa el tiempo y por lo tanto la onda viaja hacia la derecha. Ya terminamos, chicos, quédense tranquilos que queda esta carilla nomás. Yo sé que es muy pesado, pero bueno. Vamos a estudiar ahora la velocidad y aceleración de las partículas del medio conforme se propaga la onda mecánica. Insisto que no deben confundirla, como dice acá, con la velocidad de propagación de la onda. Acá yo tengo una fe de rata que agregué en el Classroom porque me confundí en una de las funciones que derivé, copié mal la función. Pero lo veamos. Dice, sea la onda mecánica viajera I de X de t igual a por seno de K por X menos omega t más phi. Desde luego, esta onda podría aparecer acá con coseno y en vez de poner el menos, podría poner el más acá, dependiendo de cómo sea la onda viajera. Lo que quiero decir con esto es que lo que yo voy a explicar a continuación, por favor chicos, no se lo aprendan de memoria. Ustedes tienen que resolverlo y derivarlo en cada caso a la ecuación de velocidad y aceleración. Explicado eso, procedamos. Ya sabemos que I de X de t representa el desplazamiento que experimentan las partículas ubicadas en una coordenada X respecto a la posición de equilibrio en cualquier instante de tiempo t. Entonces, si esto es el desplazamiento, cuando yo lo derive respecto al tiempo, por definición, ¿qué voy a estar obteniendo? Y la velocidad de la partícula. Que insisto, la velocidad de la partícula es la velocidad con la que está oscilando acá, sí. No la confundan con la velocidad que llevan las crestas. Entonces, por definición de velocidad, v sub i de x de t es la derivada de la posición i respecto del tiempo. Este símbolo raro que aparece acá es la notación para lo que se llama derivada parcial, que se la van a enseñar en cálculo 3. ¿Por qué se usa ese símbolo y no la notación de Leibniz que usan ustedes en cálculo 1? Porque esta función, ya como se habrán dado cuenta, no es una función de cálculo 1, es una función de cálculo 3, porque es una función de dos variables reales. En cálculo 1 son funciones de una sola variable real. Quédense tranquilos, no les voy a enseñar matemáticas, ya saben resolver derivadas parciales ustedes. Resulta que para resolver una derivada parcial respecto del tiempo, tienen que considerar a la coordenada x como si fuese una constante. Y luego derivan normalmente utilizando todas las reglas de derivación que ya conocen de cálculo 1. ¿Sí? Acá está indicado. Derivada parcial. Derivar y con respecto al tiempo como si x fuese una constante. Valen todas las reglas de cálculo 1. Entonces, el error que yo cometí fue que derivé el seno, pero en vez de poner coseno volví a poner seno. ¿Sí? Ya está anotado eso en la fe de rata en el Classroom. El PDF lamentablemente quedó con seno. Por ahora no voy a corregir porque tendría que ponerme a escribirlo de nuevo y a escanear y a perder mucho tiempo. Pero sí está en el Classroom anotada ahí la fe de rata y la foto con las derivadas correctas. ¿Cómo son las derivadas correctas? Aquí están, miren. Ahí está. La fe de rata. ¿Saben lo que es una fe de rata, no? Es la que suelen poner los libros, los autores, cuando tienen algo mal copiado o algún error, lo agregan al libro y te aclaran, mira, acá yo me equivoqué, en vez de ser seno va coseno, en vez de poner más y va menos, así. Aquí está la primitiva, que es i de x de t igual a por seno de k por x menos omega t más phi. Si yo lo derivo esto respecto al tiempo, consideren a x como si fuese una constante. Entonces, ¿qué le va a quedar? La derivada de seno, coseno. ¿Sí? La amplitud A sale de la derivación por ser constante. Ahora bien, por regla de la cadena debo derivar lo que está adentro de la función seno. Como x es una constante, la derivada de este término k por x es 0. Como phi es una constante, la derivada de phi es 0. Y me queda solamente la derivada de menos omega por t respecto de t. Entonces, el t se va y queda menos omega. Ese menos omega obviamente queda afuera por regla de la cadena y queda menos a por omega por el coseno de k por x menos omega t más phi. ¿Está entendido cómo derivé eso, no? Derivemos la aceleración ahora. La aceleración,
adelantándonos un poquito, obviamente, lo veamos directamente, la aceleración se obtiene por definición como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, la velocidad de la partícula. Entonces, derivemos la velocidad de la partícula respecto al tiempo considerando x como si fuese una constante. Acá está hecho paso por paso. El menos a por omega sale de la operación de derivación y queda derivada de coseno menos seno de k por x en omega t más phi. Y ahora por regla de cadena multiplico por la derivada del argumento del seno. K por x se lo ve como constante y a phi como constante. Entonces queda la derivada de k por x 0, la derivada de phi es 0, la derivada de menos omega por t es menos omega. Entonces queda menos por menos es más, queda seno de k por x menos omega t más phi, omega por omega, omega al cuadrado, menos a por omega cuadrado. Entonces queda que la aceleración en i es menos a por omega cuadrado, seno de k por x menos omega t más phi. Esto que yo hice lo tienen que hacer ustedes cada vez que le pidan la velocidad. No se la tienen que aprender de memoria, porque puede cambiar la función primitiva, poderle en vez de un seno un coseno acá, en vez de un menos acá un más acá, y ya se le cambia todas las operaciones que hicimos. Desde luego, viendo estas ecuaciones que las tenemos acá, podemos aprovechar lo siguiente. Se identifica claramente que a por omega es la velocidad máxima que alcanzan las partículas. Y a por omega cuadrado es la aceleración máxima alcanzada por las partículas. ¿Les sorprende que la velocidad máxima de las partículas del medio sea a por omega y la aceleración máxima a por omega cuadrado? No tendría que sorprenderle. A por omega era la velocidad máxima en un sistema masa-resorte que experimentaba momento armónico simple. A por omega cuadrado era la aceleración máxima en un sistema masa-resorte que experimentaba movimiento armónico simple. Como en una onda mecánica armónica sinusoidal, las partículas del medio experimentan movimiento armónico simple, era lógico y entendible que la velocidad máxima aquí también sea a por omega y la aceleración máxima a por omega cuadrado. De hecho, todo eso está anotado aquí. La velocidad máxima es a por omega y la aceleración máxima, aquí está, es a por omega cuadrado. ¿Sí? Con eso queda totalmente explicado el tema de hoy. La próxima clase, seguimos con, que va a ser el lunes, seguimos con ondas sonoras, ¿sí? Pero por ahora ya es suficiente. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo de lo que expliqué, chicos? ¿Nada? ¿No hay dudas? Bueno, con esto queda terminada entonces la clase de hoy. A modo de comentario final, les aclaro lo siguiente. La velocidad máxima de la partícula, cuando oscila, obviamente se alcanza en su posición de equilibrio, que es aquí donde lo estoy marcando con el mouse, con el puntero, que es donde se encontraba, por ejemplo, la cuerda cuando no se propagaba la perturbación. Las aceleraciones máximas ocurren como siempre en los puntos de máximo desplazamiento, aquí arriba y acá abajo, ¿sí? Y desde luego en la posición de equilibrio la aceleración es cero y en las posiciones de máximo desplazamiento, como ya les dije, las aceleraciones son máximas, mientras que la velocidad en esos puntos es cero. Bueno, con eso sí ya está todo explicado, ¿sí? Si nadie tiene dudas, la clase la doy por terminada. ¿Nadie tiene dudas, chicos? ¿Quieren que repita algo? No importa de qué parte. ¿Nada? Bueno, queda terminada entonces la clase de hoy.